Olha! O que é paridade de gênero? É quando homens e mulheres estão representados igualmente em espaços de poder. Metade homens, metade mulheres. Mas como esses espaços sempre foram masculinos, quando uma mulher consegue chegar lá, ela se vê sozinha no meio de um monte de homens e poucas mulheres. Muito poucas. E não é só na política não, viu? É assim em todo lugar. Nas empresas, nos esportes, na ciência e na música também. Até bem pouco tempo, as mulheres eram impedidas por lei de se divorciar, ter conta sozinha no banco, de viajar sem o pai ou o marido. Votar e ocupar cargos públicos, então, era impossível. Hoje é possível, mas ainda é muito difícil. Por exemplo, se o Congresso Nacional de hoje fosse uma festa, os convidados homens comeriam 90% do bolo e as convidadas todas teriam que dividir o resto, sem direito a nem um brigadeirozinho. Não seria mais justo se todo mundo na festa recebesse uma fatia do mesmo tamanho? Na política, isso significa ter metade das vereadoras, das deputadas e das senadoras fazendo as leis e decidindo o orçamento. E também nas prefeituras, nos governos e na justiça. Você já imaginou isso acontecendo? Muy buenos días a todas las personas que se están conectando en este momento a todos los canales del Espectador. Nos encontramos en el conversatorio de Mujeres, Participación Política y Paridad, en la que participan las organizaciones Artemisas, FESCOL, Instituto Update, la campaña Paridad Ya, Ocupar la Política y El Espectador. Les damos una bienvenida a todas las personas y en este momento queremos empezar con una investigación que da un poco y da paso a este conversatorio. Fue una investigación a nivel regional realizada en Brasil, México, Chile, Argentina, Bolivia y Colombia, en el que se encontraron un montón de elementos de coincidencias en cuanto a la mujer y su participación en la política, y en este momento nos encontramos con la directora del Instituto Update, que fue el que lideró esta investigación a nivel regional, Beatriz Pedreira. Bienvenida a este conversatorio. Y antes de comenzar con el panel en el que nos acompañan congresistas como la representante Ángela María Robledo, María José Pizarro, el representante José Daniel López, la concejala de Bogotá Heidi Sánchez y asimismo la directora de la organización Artemisas Juliana Hernández, quiero conversar contigo, Beatriz, para entender ese rol que ustedes encontraron en las mujeres a nivel regional y que también lo podemos ver en Colombia. Beatriz, bienvenida. Gracias, Natalia, gracias a todos. Estoy como también muy feliz de estar aquí, entonces quiero agradecer a Artemisas, a FESCOL, a la campaña Paridad Ya y El Espectador por la invitación y por el espacio. Es decir, que estoy muy emocionada de también estar aquí en el lanzamiento de la campaña, que me emociona muchísimo. Entonces voy a pasar muy brevemente por qué es Electa y también la conexión con este tema y con este momento ahora. Entonces el proyecto que se llama Electas fue un estudio y también una serie audiovisual sobre la innovación política de las mujeres electas en Latinoamérica. Entonces realizamos, como estaba diciendo, en 6 países, entrevistamos más de 107 mujeres electas como de diversas perspectivas políticas, pero mujeres distintas también, de raza, de clases sociales, pero también actuando desde el territorio, desde la municipalidad hasta el nivel federal, pero también pasando legislativo e ejecutivo. Entonces fue una mirada como una muestra muy, muy amplia de las mujeres en el poder. Pero cuando salimos a hacer esta investigación, salimos con la pregunta principal, que era, ¿qué cambia en la política cuando más mujeres ocupan el poder? Eso es muy importante porque a todo el tiempo estamos diciendo más mujeres en la política, o el futuro es feminista, o el futuro es femenino, y todas estas hablas o
estos términos que ¿cuál es lo significado? ¿Qué cambia entonces? ¿Cómo vamos a inspirar a la gente a votar en las mujeres? ¿De por qué las mujeres cambian la política cuando son electas? Entonces fue con esta mirada que salimos a investigar. En verdad, la motivación ha venido también porque desde el 2015 la región las mujeres están ocupando las calles desde 2015 en toda la región. Empezó con el movimiento Ni Una Menos en Argentina, y no es que es nuevo, las mujeres siempre se movilizaron en este continente, en esta región, siempre en el mundo, en verdad, pero en 2015 una nueva ola, una nueva fuerza salió a las calles. Despertó a muchas mujeres, y no solo despertó a las mujeres por buscar su derecho político desde de manifestaciones, de movilizaciones, pero también de ocupar espacios de poder. Entonces, vimos en la región desde México con la campaña de paridad en todo, que aprobó en 2019 toda la paridad en todos los niveles de gobierno institucional. Después, cuando fuimos a Colombia en 2019, cuando descubrimos en cuanto brasileñas que el plebiscito fue hecho con la perspectiva de género, eso también fue muy importante para entender que las mujeres son parte del proceso de paz parte fundamental. En la construcción, como la construcción de la ley de política, de violencia política en Bolivia, que también es la única del mundo, la campaña del aborto que cambió toda la Argentina, y también, claro, el movimiento constituyente, el movimiento de la constituyente en Chile, chilena. Cuando vemos todas estas movimentaciones, que son grandes movimentaciones, también cuando damos un zoom en lo que están haciendo, qué comportamiento plantean las mujeres en la política, vemos algo muy hay muchas como tendencias de comportamiento que es posible ver en nuestro sitio web, en el estudio, voy a profundizar o verla en la serie. Pero yo quiero dar un destaque a uno principal, que es el trabajo en red, y que tiene mucho que ver con la campaña de la paridad ya. Entonces, la mujer cuando está en el poder se está conectada con la ciudadanía. Cuando decimos mujer, también tenemos que entender que no son todas las mujeres que tienen un comportamiento innovador. Las mujeres que tienen un comportamiento innovador son las mujeres que están desafiando el status quo, que están de facto llevando hacia el poder una cultura femenina, una cultura feminista, una cultura que cambia el estatus, la manera de hacer poder hasta ahora, perdón. Entonces, la cosa que es importante es hacer esta distinción. Estamos hablando de mujeres innovadoras. Y cuando estas mujeres innovadoras entran en el poder, están trabajando en red, trabajan traen la ciudadanía para dentro del poder, pero también devuelven a la ciudadanía. Hacen este proceso de puente que puede ser como de tejer el tejido, como de tener algo, de estar conectada a la realidad. Eso sería un poco obvio. La política debe ser eso, pero la verdad es que la política en nuestra región está tan clientelar, por así decir, que está muy, muy afastada, muy desintegrada de la realidad, y las mujeres hacen ese trabajo. Y esto que sustenta a las mujeres en el poder, así como la campaña Paridad Ya, que está haciendo este cambio, trayendo la paridad, está también vindo desde la sociedad civil, pero también encuentra un eco dentro de la institucionalidad, y con eso esta organización y esta comunicación constante hace que las mujeres tengan logros muy grandes, muy interesantes y muy transformadores. Y cuando vemos este proyecto, estaba hablando de toda esa movida, pero separamos este proyecto en 3 grandes etapas. Una es, necesitamos de más mujeres en la política, entonces necesitamos de paridad. Entonces necesitamos hacer este proceso de, obviamente, traer más mujeres al poder, pero también no podemos crear ilusiones sobre más mujeres en el poder porque es muy duro, es muy difícil llegar,
es muy difícil como también mantenerse en el poder. Eso se llama violencia política de género. Entonces también tratamos de hablar sobre violencia política de género porque la paridad tiene que venir también con este pensamiento que es cómo garantizar que más mujeres lleguen sin tantos dolores, sin tantos, como sin participar como de una guerra de verdad. Cuando la mujer va al poder es muy brutal. Entonces tenemos que tener paridad, pero también haciendo una corrección o ayudando a minimizar estos daños o minimizar la violencia política de género. Por fin, cuando tenemos estas dos cosas, pero también no que es un objetivo, pero las tres ocurren al mismo tiempo, encontramos los cambios culturales, que también son muy importantes. Entonces, las mujeres en el poder necesitan también que la sociedad esté más movilizada para recibir, pero también para impulsionar estos cambios. Es una conexión, no hay cómo separar. Entonces, la paridad para mí está aquí hoy hablando de esta campaña que vimos como surgir en Colombia y que está ganando un tamaño enorme y que va a lograr, tengo toda la certeza, me emociona, solo es más un indicio, como más un reflejo de esta transformación, de este proceso tan importante que las mujeres latinoamericanas están haciendo para la democracia. Y de la democracia no solo, que está pasando en Chile, por ejemplo, es un ejemplo de la democracia para el mundo, un cambio de paradigma que las mujeres latinoamericanas están promoviendo. Y tengo toda la certeza que lo mismo va a ocurrir en Colombia, que también va a presentar a nosotras, está presentando, como ahora también con todo, pero las mujeres colombianas también están como promoviendo este marco, ¿no? Entonces también me quedo aquí porque si no hablo mucho y creo que tengo mucho más que hablar que este panorama, pero para decir que estamos en una movida, una ola, en que todas las mujeres latinoamericanas están incluidas. Entonces, bueno, gracias. Beatriz, aquí nos dejas un marco importante sobre lo que ya a continuación tendremos en el panel con los congresistas, la concejala y Juliana, la directora de Artemisas, y precisamente eso que mencionabas de paridad y lo que vimos en el video inicial es lo que queremos también lanzar en este espacio de alianza que las organizaciones feministas de Colombia lanzaron este año 2021 como el año de la paridad, luego de que el Congreso en Colombia haya aprobado en el Código Electoral el año pasado el punto de la paridad en las elecciones próximas, no solo las del 2022, sino las que más adelante vendrán, y ahí veremos esos resultados en esa innovación política de la que hablabas de las mujeres en el proceso electoral que nosotros viviremos el próximo año en el país. Entonces, te agradezco, Beatriz, y queremos seguir con un siguiente video que ilustra un poco más la conquista que también falta en las mujeres, pues las mujeres ya dieron el salto hacia lo público, pero necesitamos que los hombres den ese salto hacia lo privado para hablar de economía del cuidado, redistribución de las tareas del hogar, y eso es necesario, que más mujeres hayan en el poder, en espacios públicos para dar esta discusión y este debate. Entonces seguimos con el video y gracias, Beatriz, por este espacio y conversar con nosotros. Nuestra revolución ocurre en las plazas, en las calles, en las fábricas y en las camas también, pero también en la mesa familiar, porque la familia es donde se organiza el trabajo reproductivo, que sabemos es la primera forma de explotación, ¿no? Y donde se celebran los valores y se inculca el patriarcado. Si las mujeres comenzamos a hablar de políticas de cuidado y economía de cuidado y le empezamos a exigir a los estados que cuente qué aportamos económicamente cuando limpiamos nuestras casas y cuidamos a nuestros hijos, eso conspira no contra nuestros compañeros de vida, eso conspira contra los grandes acumuladores de capital a quienes les reproducimos gratuitamente la fuerza de trabajo y por lo tanto pueden con un salario ínfimo mantener con vida a sus trabajadores. Ese salario ínfimo alcanza porque nadie cuenta que alguien debe cocinar, limpiar la casa, lavar la ropa, etcétera, porque lo hacemos las mujeres por amor. Eso que llaman amor es trabajo no pago.
En este segundo segmento de nuestro conversatorio Mujeres, Participación Política y Paridad, trajimos como invitados a los representantes José Daniel López, Ángela María Robledo, María José Pizarro, asimismo como a la concejala de Bogotá, Heidi Sánchez, y a la directora de la organización Artemisas, que es Juliana Hernández, que es una organización que ha estado detrás de la campaña Paridad Ya, que el año pasado, si bien ustedes lo pudieron ver, hizo incidencias a través de organizaciones civiles, de redes sociales y en general por cualquier lugar en las calles, si vieron algún aviso pidiendo la paridad ya, que se logró definitivamente el año pasado en el Código Electoral. En uno de sus artículos, el Congreso aceptó por fin, después de muchos años, después de mucha insistencia de las mujeres dentro del Congreso y organizaciones sociales, la paridad. Esperando que Juliana se conecte, que de pronto perdió la conexión, quisiera comenzar entonces con los representantes. Le podría dar la palabra primero a Ángela María Robledo en cuanto desde hace cuánto tiempo el Congreso se ha estado hablando de la paridad y cuánto nos tomó en el país lograr y decir que por fin tenemos paridad en el legislativo para las listas y las tendremos para las listas del próximo año. Representante, o si María José Pizarro toma la palabra. Ok. No, ya. Claro que sí vamos a escuchar a los compañeros, pero a ver, les cuento. Desde el 2010, cuando llegué al Congreso de la República, como integrante en su momento de la Alianza Verde, del Partido Verde, esta ha sido una de nuestras obsesiones. El preguntarnos por las acciones, primero afirmativas en la línea del tema de la ley de cuotas, pero con la aspiración de la paridad después sobre la participación de las mujeres, porque creo profundamente que una democracia que no cuente con una agenda de mujeres, como bien lo decía Beatriz, no suficientemente representada en mujeres con cuerpo de mujer, sino con agenda de mujer, es una democracia incompleta. Algo logramos en la ley 1475, que fue el 30% de las listas del sector de la democracia representativa a Congreso, asambleas y consejos, y luego avanzamos un poquito en el acto legislativo del 2015, donde quedó planteada la alternancia, es decir, la lista cremallera, la paridad, y quedó planteado como que el Congreso y el país debía avanzar en ese sentido. No se había avanzado a una ley que acompañé con Juan Daniel y que él ahora seguramente va a plantear, que apoyamos, que logramos que fuera aprobado en la Comisión Primera, que avanzaba respecto a alternancia a lista cerrada, que garantizaba de esa manera la presencia de las mujeres. Y ahora en el Código Electoral, con una proposición que presentamos, aprobada la de radical, pero de tiempo atrás la veníamos presentando con Angélica y Juanita Gubertos en su momento, del 50%. Lo que hay que decir es que el Código Electoral, no ha habido pronunciamiento sobre el Código Electoral, está en este momento en revisión en la Corte Constitucional, pero ya hemos visto que hay avances de los partidos, lo que quiere decir que esta campaña de paridad ya, que toda esta tarea que hemos hecho de movilización ha surtido efecto, porque muchos partidos anuncian que en 2022 van a incorporar es lo primero que quisiera decir. Y una consideración muy en la línea del estudio que plantea Beatriz, del trabajo que hicieron en este de Electas. Siempre he dicho, no es suficiente que lleguen mujeres si no hay una agenda de incorporación y de representación de las mujeres. Eso también lo dijo hace mucho tiempo la profesora María Emma Wills en un estudio muy interesante que hizo en la Universidad Nacional, que se llama Incluidas más no representadas. En el Congreso de la República ya hay mujeres, pero en el Congreso de la República la agenda de mujeres de manera contundente y clara, no solo identitaria, sino de transformación, no está presente. Nosotros creemos que se necesita una renovación del Congreso,
que ponga sobre la mesa el tema de la desigualdad, que ponga sobre la mesa el tema de la paz, que ponga sobre la mesa el tema de la economía del cuidado y el cuidado, que ponga sobre la mesa de manera contundente el romper con las prácticas mafiosas de quienes llegan al Congreso de la República y representan poderes fácticos. La tarea es enorme, pero creo que incluso este momento, este estallido social que hemos acompañado desde las calles y desde las regiones, nos está diciendo que la paridad es una señal, no solo en el tema de representación y de participación política, sino de pensar en un Estado que cuide la vida. Nosotros venimos de un Estado guerrero, de un Estado que invierte billones y billones y billones en la guerra, de un Estado que ha legislado en el Congreso de la República de espaldas a la ciudadanía, y es tiempo de lo que yo he llamado una agenda de un Estado cuidador y una sociedad cuidadora, y coincide un poco con lo que dice Beatriz y ya termino. La tarea que yo he querido plantear desde esta condición de precandidatura, si es que se logra concretar, es lo que he llamado la sociedad del cuidado. Tejer sociedad, tejer cuidado ambiental, tejer cuidado en la vida de las mujeres, tejer cuidado en la justicia, es decir, un Estado y una sociedad que cuide la vida y ponga la vida en todas sus partes en el centro de la agenda de estas mujeres que deben llegar al Congreso de la República. Muchas de ellas lo han hecho, Heidi desde el Consejo, la tarea maravillosa que ha hecho María José defendiendo la vida en las calles, que sea la oportunidad para felicitarles el ejercicio que han hecho maravilloso, y a quienes hemos acompañado estas movilizaciones de tiempo atrás diciéndole, sobre todo a las mujeres más jóvenes, hay que dar el paso para la representación y para la democracia representativa en Colombia, para renovarla y para que la agenda feminista se haga realidad. Bueno, representante, sientas varios temas que me gustaría discutir y que los discutamos con ustedes. Pues mencionas evidentemente la situación de movilización que estamos viviendo en el país. Las mujeres han mostrado que han salido a movilizar y a exigir sus derechos, la igualdad, la no violencia y otros elementos. También mencionabas la necesidad de la renovación, esa renovación que estamos viendo en nuestra sociedad, que se vea reflejada en nuestro Congreso para lograr hechos o hitos como la paridad del año pasado con el Código Electoral. Y creo que se logró porque la Cámara de Representantes, especialmente en el Congreso, se renovó en buena parte en 2018, y buen ejemplo de ellos son los representantes José Daniel López y María José Pizarro, que llegaron ese año al Congreso, y ambos fungieron una tarea muy importante para la paridad. Entonces quisiera preguntarle a cada uno de ellos sobre cómo consolidaron esas estrategias, cómo se reunieron desde diferentes bancadas. José Daniel, desde su postura como hombre, por supuesto que es muy importante tener aliados en la tarea por avanzar en los derechos de las mujeres, y María José, como mujer de la oposición, cómo se consolidaron para generar esas estrategias y lograr por fin decir que tenemos paridad en el país, porque en 2018 se hundió una reforma política, en 2020 se hundió la segunda reforma política con la que se buscaba este elemento, pero lo logramos con el Código Electoral. Entonces, le doy la palabra primero a José Daniel y después a María José. Bueno, un saludo especial a Natalia, a todas las personas que nos siguen a esta hora, también a mis compañeros de panel. Pues la historia de la paridad, lo primero es que de alguna manera creo que a quienes estamos acá y a otros más en el Congreso nos correspondió más hacer el saque de honor, pero esta es una causa que no nos pertenece, es una causa que se ha intentado muchísimo en Colombia, que lo decía muy bien Ángela María, hay todo un récord de propuestas en el pasado que sistemáticamente iban avanzando de a poquitos y cada vez más, pero terminaban siendo truncadas, y finalmente tuvimos la oportunidad en el Código Electoral de lograrlo. Ahora, debo decir también que es un logro incompleto porque habríamos querido hacer mucho más, y en eso coincidimos en el trámite de la reforma política que lideramos en el Congreso. Ahí fuimos ponentes junto a Ángela María Robledo, justamente. María José Pizarro también hizo aportes maravillosos desde su postura. Y lo que buscábamos, y acá me gustaría hacer un poco de pedagogía, hay una diferencia entre lo que aprobamos, que fue la paridad, y lo que buscábamos idealmente, que era la paridad y la alternancia. Me explico. ¿Qué es paridad? Que en una lista de 10 candidatos
a la Cámara de Representantes por X departamento, por lo menos 5, por lo menos la mitad sean mujeres y la otra mitad sean hombres. Eso es la paridad y eso fue lo que aprobamos en el Código Electoral. ¿Cuál era nuestro propósito superior? Lograr sí que la mitad de las candidatas fueran mujeres, por lo menos, pero que adicionalmente las listas fueran cerradas. Que sean cerradas significa que cuando usted como ciudadana vota por un partido, vota es por el partido y no por el partido y el candidato. Y que al ser las listas cerradas en el orden se intercalarán mujeres y hombres alternadamente. Que si la cabeza de lista en un partido tradicional era un hombre, pues que el segundo renglón fuera una mujer, entonces el tercer renglón un hombre, el cuarto renglón una mujer, y así sucesivamente. ¿Cuál es la importancia de la alternancia acompañada de la paridad, Natalia? Que la alternancia y la paridad garantiza matemáticamente, aritméticamente, que más mujeres van a llegar al Congreso, a la Asamblea, al Consejo y a las juntas administradoras locales. Con la paridad, que fue lo que aprobamos y fue un avance significativo, no es todo lo que queríamos lograr, pero sin duda es un paso muy relevante y ahí tuvo todo que ver la sociedad civil. Yo debo hacer un reconocimiento tanto al espectador en su momento, recuerdo que Blue también fue muy activo y lo que hizo Artemisas con Juliana y todo el equipo de mujeres feministas fue una labor maravillosa de incidencia política, de incidencia en redes sociales, pero en resumidas cuentas, ¿para qué va a servir la paridad si la Corte Constitucional ratifica ese contenido del Código Electoral? Es un tema de incentivos simplemente. Usted en el partido en el que yo milito, en Cambio Radical, usted tiene que armar una lista al Senado de 100 candidatos y le toca incluir 50 mujeres. Eso en los partidos tradicionales que han tenido de algún modo más dificultades para avanzar en este tema, aunque eso es relativo. Por ejemplo, mi cabeza de lista en la Cámara fue una mujer, Ángela Sánchez, que también acompañó este proceso. Si usted tiene que conseguir 50 mujeres, pues lo lógico en términos aritméticos, porque lo que todo partido quiere es sacar más curules en el Congreso, es que usted busque 50 mujeres con procesos políticos, con procesos sociales, con votos, no que haga lo que tristemente ocurría con la ley de cuotas, y era que muchos partidos, al no tener mujeres candidatas, terminaban inscribiendo falsas candidatas. Esto es, mujeres que prestaban el nombre, que prestaban la firma, pero que en la práctica no hacían campaña. Si su requisito es del 50% y usted recurre a esa táctica de meter rellenos, entre comillas, mujeres para completar una cuota, pero que en realidad no van a hacer campaña, el hueco electoral que le va a dejar eso va a ser enorme. Por eso yo sí veo algo muy positivo, y es que todos los partidos por primera vez en la historia están preocupados reclutando mujeres, buscando procesos de base, buscando liderazgos con capacidad electoral. Y eso yo sí espero, es una hipótesis que nos permita decir que en marzo del 2022 aumentamos sustancialmente esa representación de las mujeres hoy en el Congreso, que es en este momento inferior al 20%. Y eso lo logramos ¿cómo? Convergiendo entre muchos sectores, construyendo sobre los miles de intentos pasados. Esa es básicamente la historia. Ok, le paso la misma pregunta a la representante María José Pizarro sobre las estrategias y las uniones que se hicieron alrededor para que en el Congreso lograran la paridad, en este Congreso que ustedes representan y en este Congreso que ustedes se iniciaron como congresistas y como corporados en el país. Bueno, un saludo inmenso, muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Obviamente un saludo a Ángela María, a Heidi, a Juliana, con quienes hemos emprendido un montón de causas comunes, y por supuesto a José Daniel, que efectivamente ha sido pues un aliado importante en este camino. Pues bueno, lo primero es que yo, pues obviamente, aunque celebro el hecho de que por fin tengamos una composición paritaria en las listas, es decir, que la mitad sean mujeres y la mitad sean hombres, no lo veo, digamos, como un triunfo. Es un primer paso, un pequeño primer paso, un importante paso, pero no es lo que nos va a garantizar que el Congreso de la República y que los espacios de representación política, asambleas y consejos sean espacios paritarios en representación de la mitad de la población que es mujer, que somos mujeres en este país. Entonces, claro que lo veo y lo celebro, pero siento que nos queda mucho trabajo por andar. Evidentemente, seguramente somos cada vez más.
Yo, pues obviamente aquí tengo que reconocer también el trabajo inmenso que ha hecho Ángela María, que no es un trabajo de hoy ni de ayer, sino es después de ya un tercer mandato en el Congreso de la República, muchas veces un camino que fue, creo yo, muy solitario, ¿no? Muy solitario, y que hoy estamos, pues obviamente muchas más caminando también para lograr que logremos por fin tener paridad en todos los escenarios de representación y en la política. Yo creo que hacia allí es hacia donde vamos. Y parte de lo que está sucediendo hoy, pues de alguna manera es reflejo de la sociedad que entre todas estamos construyendo, y hablo entre todas porque no solamente somos las mujeres, como dice Ángela, que tenemos una agenda de mujeres en el Congreso de la República, sino que también son las mujeres que están en las calles hoy, en estos momentos, precisamente haciendo y ejerciendo una presión muy fuerte para que los temas, la agenda política y social de las mujeres se vea reflejada en las decisiones que toma el Congreso de la República, y no como una acción afirmativa, sino para transformar las realidades de las mujeres en nuestros países, que yo creo que pues ese en última sería el éxito más importante, porque en mi criterio pues la paridad va más allá de tener escaños en los cargos de representación política. Cuando hay paridad en las ramas del poder público, pues definitivamente se va generando un cambio en la sociedad, se crean ahí en ese momento sociedades más igualitarias, sobre todo sociedades menos violentas, y esa disminución se ve en la violencia social también. Aquí tenemos que por ejemplo, que entender, cuando presentamos la necesaria reforma a la policía en el 2018, después de ver lo que estaba sucediendo con la movilización estudiantil, lo hicimos pensando en que teníamos también que tener una fuerza pública respetuosa de las mujeres, y las mujeres que hacen hoy presencia en las calles, que están luchando por los derechos sociales de todos y de todas, lo están haciendo también para poder eliminar cualquier tipo de violencia en su contra, para poder tener instituciones que en últimas tampoco sean instituciones violentas, o que los espacios institucionales no sean utilizados en su contra. Entonces, yo siento que las estrategias son absolutamente valiosas al interior del Congreso de la República, pero hay una estrategia que es la más valiosa de todas, y es la conexión que podamos tener con las organizaciones sociales y con las mujeres que están afuera en las calles, porque ahí está el mecanismo real de presión. Cuando se logra la paridad en el código electoral, en la composición de las listas, que no es en la elección, es en la composición de las listas, que seguramente ojalá tengamos más mujeres, claro que sí, ese es un primer paso, como digo, pero esto no lo hubiésemos logrado si no hubiésemos construido entre todos y todas una estrategia de incidencia también a través de las redes sociales, también en los medios de comunicación, también en las calles con las mujeres que estuvieron afuera exigiendo paridad ya durante todo el tiempo de discusión, y que finalmente permitió que se generara una conciencia mínima al interior del Congreso de la República, de un Congreso que no se quiere reformar en lo más mínimo. ¿Sí? Yo pues no me atrevo a hablar por José Daniel y por Ángela María, pero bueno, creo que coincidimos, ellas lo dirán después, creo que coincidimos en que el Congreso que tenemos hoy no es el Congreso que nos representa. El Congreso que queremos construir es el Congreso que nos va a representar, y el Congreso que nos va a representar es el que va a ser capaz, valiente, de sacar iniciativas que permitan que se puedan promover políticas públicas, leyes, cambios que impacten de manera absolutamente positiva en la sociedad y en el papel que ocupamos las mujeres en esta sociedad, en nuestra participación, en nuestra representación. Es decir, es la sociedad que queremos construir. Hemos dado un primer paso, pero el Congreso de hoy, en últimas, no logra avanzar hacia la equidad y no logra reformarse. Por eso la reforma política se hunde, porque se negaron absolutamente a reformarse, a permitir que tuviésemos listas cerradas, que tuviésemos listas cremallera, que pudiésemos avanzar hacia la equidad. Entonces, creo que el esfuerzo que queda hacia adelante es largo, pero la presencia masiva de las mujeres en las calles, en las movilizaciones, nos indica que el camino de conexión real, el Congreso real, el que nos represente, es aquel que vamos a construir con la gente, en diálogo con la gente, en construcción constante con la gente que está en las calles, y que en últimas está exigiendo eso, no solamente un futuro, sino una sociedad diferente, y una sociedad que no sea violenta ni contra las mujeres ni contra la juventud.
Bueno, aprovecho para saludar a las personas que apenas se están conectando al conversatorio de mujeres, participación política y paridad. Nos acompañan los congresistas Ángela María Robledo, María José Pizarro, José Daniel López, la concejala de Bogotá Heidi Sánchez y Juliana Hernández, la directora de la organización Artemisas. El tema central que nos convoca ahora es la paridad en la política. Sin embargo, la paridad no la podemos ver como algo solamente relacionado con el poder legislativo en el de exigir listas 50-50 para tener un Congreso 50-50, sino en todos los órganos del poder del país, y también generar estrategias que tiendan, no, además de acoger las solicitudes y necesidades de las mujeres, sino de toda la sociedad en general. Y un ejemplo en estos momentos efervescientes que estamos viviendo en el país de movilización, un ejemplo, una estrategia que podemos resaltar fue la que hizo el Consejo de Bogotá de salir a la plaza, escuchar a la gente, escuchar a las mujeres, escuchar a la juventud y darle las palabras a ellos, porque ese también es el rol legislativo. Por eso a la concejala Heidi Sánchez quisiera preguntarle cómo trasladar la paridad a estrategias como esta que tuvieron ustedes como consejo, y también cómo observar en este momento las personas que están negociando ese cambio social que queremos ver. No, las mujeres no están tan reflejadas en cuanto a la proporción y el número, no solo del gobierno, sino también dentro del mismo Comité del Paro, que es como la principal organización que se está sentando a negociar con el Ejecutivo. Bueno, muy buenos días todavía para todas y todos, pues para quienes nos están pues viendo en esta transmisión. Agradecerles muchísimo la invitación a este espacio y pues digamos que en efecto es un orgullo y pues un honor estar con tan bonitas personas en este espacio de discusión. Mira, yo debo decir que un poco el tema de la participación en la política de las mujeres, sobre todo el proceso que hace cada una de nosotras, también es un proceso progresivo, digamos, es un proceso también en construcción, donde de alguna manera tu formación política pues también está ligada, sobre todo a los ejercicios de las agendas también que quieres posicionar en un espacio como en una corporación pública. O sea, una cosa es, por ejemplo, hacerlo desde una organización social, donde hay que decirlo, de alguna manera existe también un sesgo y existe una muy baja representación de las mujeres en espacios de dirección. Yo, y lo digo de manera también autocrítica, o sea, era en algún momento de las que pensaba como, no, pero es que si nosotras llegamos a espacios de dirección o llegamos a ciertos espacios de representación, es porque no lo ganamos. Y si uno retrocede, se da cuenta también de lo que, o sea, es decir, de cómo tuvo que cambiar muchas cosas, o sea, por ejemplo, el tema de que la forma también en cómo nos referimos, cómo hablamos, de alguna manera también como ese ejercicio un poco masculino en el tema de la participación, digamos, como en los espacios políticos, y eso pues es, digamos, el también avanzar también en esa construcción como mujeres y también como feministas. O sea, creo que no hay como tal un espacio que te diga a ti eres una feminista perfecta, incuestionable, pues que no tiene absolutamente ninguna tacha de nada. O sea, creo que en eso pues también es todo el tiempo la contradicción en la que estamos nosotras. Asimismo, en los espacios, por ejemplo, de representación en el Consejo de la Ciudad, pues es un avance, que de 45 curules, 15 la ocupemos mujeres, que haya una agenda, una bancada para la mujer, que es pues una bancada temática. Estamos junto con concejalas de 7 bancadas de la corporación, presentamos un proyecto de acuerdo que no ha sido discutido para precisamente la creación de la Comisión Legal de la Mujer y la Equidad de Género al interior de la corporación, es decir, para que no opere de manera tan informal, pues porque la bancada opera de acuerdo a como tú la citas, con los temas o agendas, pero no tiene como tal ningún tipo de incidencia como si, por ejemplo, lo tendría la comisión, ya digamos, por reglamento interno del Consejo en su funcionamiento. Y ustedes ven, y uno ve, y esto ayer precisamente con Ocupar la Política dábamos una discusión sobre el tema de mujer y trabajo y sobre el tema de los espacios de representación de las mujeres en los sindicatos. Y uno dice como, bueno, hay espacios donde, por ejemplo, la foto que se ve, porque a veces como que
la discusión, y eso ha sido un error histórico, o sea, histórico de todas las organizaciones de izquierda, dejar de lado o dejar en segundo plano las discusiones de la agenda feminista, de la agenda de mujeres, y decir, eso va después, primero está esto, después va lo otro, y yo creo que eso fue un error garrafal, incluso al principio de la Unión Soviética, pues digamos cuando se creara el Cenodel, no sé cómo se pronuncia, pero pues era también como esa agenda de reivindicar alrededor de un sistema de cuidado para las mujeres, como el tema de las cooperativas, el tema de las casas comunas, el tema de los jardines infantiles, entre otras cosas también para poder hablar de la mujer en la productividad, pero también de los hijos e hijas como un cuidado colectivo y de una, digamos, una estructura dirigida por parte del Estado. Y en la representación, o sea, tú ves en las calles, o sea, estamos en un momento donde Latinoamérica y el mundo exige, o sea, un cambio profundo de mentalidad alrededor de la participación de las mujeres en absolutamente todos los espacios, todos los espacios. Y cuando digo todos los espacios, también hablo por lo menos en la representación del comité de paro. O sea, si hay algo que pasó en Chile ahorita en las elecciones hace un fin de semana, o sea, el fin de semana pasado, es que para la paridad en la conformación de la constituyente, no hubo necesidad de arrastrar mujeres para que subieran, sino que las mujeres fueron las mayoritariamente votadas en la constituyente. Las elecciones a concejalías, alcaldías, fueron principalmente mujeres. De hecho, o sea, y que esto se vio reflejado en la constituyente, que es que este estallido social empiezan por unas niñas secundaristas, y una de ellas, que es, o sea, bueno, varias, pero una que tiene 21 años, que se llama creo que Miranda Valentina, quedó elegida dentro de la constituyente y fue de esas chicas que en el 2019 se saltaron el torniquete del metro y empezaron todo ese estallido social en Chile. Entonces, eso nos llama la atención y sacudirse alrededor de cuál es la perspectiva de género en las solicitudes que se están haciendo. Y en las solicitudes que se están haciendo, reconocer que más de 2,5 millones de mujeres perdieron sus empleos con ocasión de la pandemia, pero que ese es un efecto mayor porque en estados de crisis, guerras, en pandemias, en estados, por ejemplo, de desabastecimiento, siempre las que más llevan del bulto son las mujeres. Y como no existe un enfoque de género en las políticas que van dirigidas hacia reconocer a las mujeres como actores principales para una transformación, pues se tienden a desconocer. O sea, no es un tema como que es transversal y demás, sino que requiere también cambios profundos de pensamiento y pues también en el actuar. El Consejo de Bogotá, digamos, hizo esta sesión de manera abierta. Digamos, es un primer espacio muy importante como el del Consejo a la calle, de decir, mira, aquí esto es una discusión también de poder escuchar a la ciudadanía, pero pues que eso también requiere respuestas y agendamiento de soluciones inmediatas, que es, por ejemplo, lo que se hizo el año pasado alrededor con Demolab, que fue elegir un debate de control político, o sea, que la ciudadanía eligiera un debate de control político, porque en el Congreso es totalmente diferente, pero en el Consejo uno presenta una proposición ahorita, entonces estamos a finales de mayo, y puede agendarse fácilmente, o sea, en una coyuntura que tú dices, este tema es fundamental discutirlo en esta coyuntura, y te lo agendan por allá en un año, o sea, desde que antes de un año de que se cumple como el término de validez de la proposición. O sea, por ejemplo, hay dos proposiciones, por ejemplo, de una bancada cristiana alrededor del tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces yo dije, nosotros vamos a radicar una, pues porque de todas maneras, si se llega a citar la de Justas Libres, pues no puede quedar simplemente la de ellos, sino también tiene que estar la perspectiva de nosotras, de quienes apoyamos la interrupción voluntaria del embarazo en cualquiera de sus formas. Entonces, puede que se agende, como puede que no, a veces hay debates. Entonces como que el haber hecho y que la ciudadanía dijera, queremos que se discuta sobre esto y queremos que se discuta sobre humedales, pero que el Consejo dé una respuesta inmediata sobre qué es lo que está sucediendo con los humedales en la ciudad de Bogotá y poder incluir a la ciudadanía en eso me parece importante. Aquí también el tema de las redes sociales juegan un papel fundamental, incluso en todo este contexto de movilización, pues ha habido varios casos, por lo menos de abuso, de acuerdo a lo que han reportado las organizaciones de derechos humanos, que se deben investigar y actuar y dar con los responsables de estos lamentables hechos. Y sobre todo en el caso, pues digamos en el caso de la Fuerza Pública, artículo 6 de la Constitución Política, de acuerdo a la responsabilidad de protección que tienen sobre la ciudadanía. Y ahí, digamos, como el tema de los ataques, pues, que se dan hacia las mujeres en el marco de las manifestaciones alrededor de las amenazas, y que son muchísimas, o sea, han habido varias movilizaciones convocadas solamente de mujeres en el marco de este paro. O sea, el domingo, eso fue el 2 de mayo,
posteriormente el de Madres y Comadres para que pare la masacre desde la Plaza de la Hoja, y así otros múltiples espacios. Ayer estuvimos, de hecho, con Juli en el Círculo de Mujeres en el Portal de la Resistencia. Entonces, tiene que haber un cambio de chip, pero es de voluntad. O sea, yo, y lo digo con todo el respeto, querido representante de la Cámara, o sea, yo a veces siento como, si como que recayera un poco en nosotras, y esto lo hemos visto en distintos espacios, como, no, pues venga y enséñame qué es lo que tengo que hacer pues para entender a las feministas. No, o sea, esto es duro, o sea, digamos, construirse y digamos como ser consciente de los patrones de opresión de los cuales has sido víctima toda tu vida es difícil. Para que a uno le carguen encima, entonces venga, le explico y le ayudo a entender, porque también parte de entender es renunciar a los privilegios que históricamente han tenido. Gracias. Bueno, esa pregunta que le trasladas pues, a José Daniel, no solo desde su individualidad, sino que también hay que trasladárselas a los mismos partidos que la mayoría en este país están dirigidos por hombres, son muy pocos en los que hay una mujer en la cabeza y en el que la discusión sobre paridad es necesaria trasladarse en estos momentos, además del Congreso, además de lo que estamos viviendo en las movilizaciones sociales y quienes nos representan dentro de esas mesas de negociación por parte del gobierno y Comité del Paro. Ahí también unos actores muy importantes son los mismos partidos políticos que, aunque no hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de la reforma electoral para decir si efectivamente el próximo año se puede aplicar o no la paridad, a pesar de que no tengamos esa decisión, los partidos en este momento tienen que pensar en clave de eso. Y quiero preguntarle a cada uno de ustedes cómo dentro de sus partidos se está generando esas conversaciones para la elección de los próximos candidatos y candidatas para 2022, si los compromete o no la reforma electoral con base a la decisión de la Corte Constitucional. Comienzo dándole la palabra a José Daniel López con su partido Cambio Radical. Bueno, Natalia, no, digamos, yo creo que una bondad de la paridad, que por supuesto es insuficiente, como lo decía María José hace un rato, a lo que necesitamos llegar es a paridad y alternancia, pero ya tenemos paridad, es que esto genera un incentivo pues que es inevitable. Partido que no se ponga las pilas en reclutar mujeres candidatas, reales candidatas, con procesos, con combo, con votos, es partido que simplemente va a sacar menos votos y por ende menos curules. Por eso yo veo a los partidos muy organizados o empezando a organizarse, al menos en el reclutamiento de procesos sociales y políticos liderados por mujeres, en especial de manera regional. Y esto implica sin duda un cambio de chip y una transformación cultural. Ahora, ahí es muy importante recuperar algo que decía Ángela María hace un rato, y es qué tipo de mujeres queremos que sean candidatizadas y que sean elegidas como consecuencia de estas reformas. Las mujeres que heredan en calidad de esposas o en calidad de hijas el capital político de procesos, digamos, tradicionales, organizados y mandados por hombres, y simplemente en la figura de la persona de confianza es que entran a aspirar y ocupar cargos públicos, o los partidos más bien le apostamos a procesos sociales más integrales. Yo me la juego por la segunda, pero sí veo un incentivo muy claro en ese sentido. Pero me parece muy importante contestarle a Heidi porque está planteando una pregunta que es fundamental, y es cómo vamos más allá de la aprobación de la paridad, y no solo en los partidos tradicionales o en los partidos grandes como el mío, no, en todos los partidos políticos y más allá de los partidos políticos. Fíjense, por ejemplo, la discusión que ustedes tuvieron en Colombia Humana a propósito de la escogencia del candidato a la alcaldía del 2019, en donde el jefe político, que es Gustavo Petro, termina apoyando a Holman Morris en contra del querer de varias mujeres de su mismo equipo político, precisamente por señalamientos delicados en temas de violencia de género. Y al final se impuso la voluntad de Gustavo Petro y el candidato fue Holman Morris. Problemas similares se presentan en todos los partidos. Veamos lo que está pasando más allá de los partidos en el Comité del Paro. El Comité del Paro hoy tiene 20 integrantes, de las cuales solamente 2 son mujeres, Jennifer Pedraza y Diana Gómez. En el Comité del Paro, ¿qué pasa en el gobierno? De los 18 ministerios, 6 los lideran mujeres, 12 son hombres, y de los 6 departamentos administrativos, 2 los lideran mujeres y 4 los lideran hombres.
y mientras que la participación de mujeres en cargos directivos del Estado es del 45%, cuando no vemos la muestra sobre casos directivos, sino los vemos sobre la ocupación de cargos de máximo nivel decisorio, esto es de personas, cabezas de entidades públicas, ya no es el 43% casi de participación de mujeres, sino es solamente el 37%. ¿A qué quiero ir con esto? Que acá el problema de inclusión efectiva de la mujer en los espacios de decisión no es un problema que se presente ni en unos partidos ni en unos estamentos específicos. Es un problema absolutamente transversal y su superación también, por ende, implica compromiso tanto de los partidos de oposición como de quienes hacemos independencia, como de los partidos de gobierno y también quienes lideran en otras instancias, en la rama ejecutiva del poder público y el propio comité del paro. Creo que a todos nos corresponde apostarle mucho más a esa paridad que va mucho más allá de lo electoral. Aquí también hay un compromiso importante que recae sobre el mismo presidente de la República con el tema de la inclusión de las mujeres. Él, cuando llegó a la Casa de Nariño, prometió un gabinete paritario, lo cumplió por un tiempo muy amplio, pero este año vimos que la cuota del 30% que determina la ley 581 de 2000 no la cumplió, apenas las mujeres llegaban a un 27%. Ahora, con los nuevos cambios que ha habido en el gabinete, se ha cambiado. Entonces, también el primer llamado a que los partidos se animen y también empiecen a cumplir esas leyes que nosotros tenemos, y próximamente esperemos que la Corte Constitucional le dé un sí a la reforma electoral, comiencen con la paridad. Y en ese mismo sentido, a la respuesta que estaba respondiendo, valga la redundancia, el representante José Daniel, le pregunto a la representante Ángela María en la coalición de La Esperanza cómo están tratando este tema de la paridad en caso de que vayan a llevar listas al Congreso, e igualmente más adelante a Heidi y a María José, que hacen parte del pacto histórico, cómo están trabajando también para la inclusión de la paridad. Bueno, lo primero que quisiera decir es que de verdad yo destaco mucho el rol de una persona como José Daniel, porque en medio de un partido que no precisamente se ha caracterizado por este reconocimiento del lugar de las mujeres, él ha dado una lucha que muestra que esto nos convoca como sociedad realmente, y eso a mí me parece muy importante. Eso va creando fisuras en estos partidos nuestros que son, como tú lo decías, Natalia, y como lo muestra el trabajo que presenta Beatriz, que son tan patriarcales, que son tan machistas, y que resulta tan difícil, como decía Heidi y María José, o sea, estar aquí es muy difícil, y mover una agenda en esa clave más feminista en el Congreso o en los consejos o en los territorios o en el mismo comité del paro, no es fácil. Entonces, la tarea de esto que hemos llamado de una política feminista o feminizar el poder no es nada fácil. Lo segundo es un poco que reitero, esto no es un asunto solo de números, porque fíjate que Duque cumplió con la cuota, con la ley de cuotas en el Ejecutivo, pero ¿quiénes llegaron? Son mujeres que no representan una agenda de las reivindicaciones y exigencias ni de las mujeres ni los más excluidos de este país. Llegan mujeres que no tienen absolutamente nada que ver con el movimiento social, con el movimiento político, con las reivindicaciones, digamos, no tanto del feminismo, de las mujeres en este país, que son las más excluidas, que son las más pobres, pero son las más resistentes. No es suficiente el tema del número. Y como lo dice María José, aquí lo que hay es que renovar de raíz en el 2022 el Congreso de la República, para que estas agendas que enfrenten este estallido social que estamos viviendo sea una realidad. Sobre la coalición de la esperanza, pues yo creo que ustedes han visto, pasa por un momento difícil, démonos un tiempo, literalmente, que han suscrito 5 personas de la coalición de la esperanza. Yo tengo mañana una reunión con el Partido Verde para mirar un poco esto, cómo se va a reconfigurar, porque yo tengo diferencias un poco frente a cómo se ha venido moviendo entre Sergio, Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán y Jorge Henry Robledo, algunas de las ideas,
tenemos una tarea que habíamos construido muy interesante, programática, donde la agenda de mujeres tenía un lugar súper destacado, y en la única aspiración que hay, porque yo espero que esto se recomponga, con el verde estaba la apuesta de el trabajo y el reconocimiento de la paridad. O sea que eso hay que seguirlo trabajando. Ahí hay mujeres del Partido Verde totalmente comprometidas con esta apuesta por la paridad, e incluso yo he propuesto más allá, arriesgar. Yo hice parte de una lista con Antanas Mocus al Consejo de Bogotá, que era cerrada, paritaria y con alternancia cremallera. Eso fue en el 2000, eso fue una cosa interesantísima. Pero bueno, creo que ya hay avances. Y una última reflexión sobre lo que decía Heidi de Chile. La experiencia de Chile nos tiene que servir muchísimo. Miren lo interesante, hubo más número de mujeres que hombres, y ellas tuvieron que ceder su espacio de tres constituyentes para poder estar allí. Pero además de eso, llegan mujeres con agenda de mujeres, enfrentar lo que ha significado un régimen neoliberal macabro y violento como fue el de Pinochet, que seguía estando allí a pesar de los gobiernos democráticos. Entonces, hay muchas cosas para aprender, y leía la entrevista de una politóloga que se la recomiendo, creo que salió en la BBC. Esta mujer dice, había un tema cultural que tenemos que ver, y sigue ahí, que crean que las mujeres podemos hacer tarea, pero había un tema normativo, un tapón, y el que se hubiera puesto esa condición de paridad en la constituyente fue fundamental. Entonces creo que es una cuestión no tanto de reclutar mujeres, José Daniel, porque ese lenguaje, incluso hay un tema de desanclar el lenguaje, sino ustedes como hombres jóvenes que han hecho desde el Congreso una tarea tan interesante, de verdad, en el Partido Liberal, entre el Cambio Radical, es invitar y convocar a las mujeres para que encontremos espacio para la participación política, y además dignificar la tarea de la política. La política está totalmente desprestigiada, en el Congreso no, en las calles no nos creen. Yo salgo y es difícil sentir cómo nos interpelan, cómo nos cuestionan. Estuvimos en Villavicencio, no les creemos, ustedes están llenos de privilegios. Eso hay que cambiarlo. Se congeló. Eso hay que cambiar, dicen. Entonces, el tema es radical, de democracia radical, y pasa por la paridad, que es un avance, pero no es suficiente. Y ya por parte del pacto histórico, pues que reúne a los partidos que hacen parte, María José Pizarro y Heidi Sánchez, no sé, alguna tome la palabra, porque ya nos estamos quedando sin tiempo para resolver, sobre cómo están teniendo esta conversación de la paridad dentro de esta coalición de partidos de la centroizquierda en estos momentos. No sé, o si las dos se dividen el tiempo muy brevemente para que puedan hablar. María José, empieza tú, brevemente, por favor. ¿Ahora sí se me escucha? ¿Sí? Listo, gracias, perdón. Bueno, no, ustedes entenderán que es que estamos pues en un momento coyuntural súper complicado, y justo llamó un fiscal de Minnesota que quiere ayudarnos, y poderle a él transmitir tres ideas era importantísimo para poder pues ayudar a una situación de verdad que creo que nos tiene alarmados. Como dijo Ángela, hemos estado ahí en primera línea, y realmente pues pedirles disculpas que me vieron un momentico ahí hablando, pero realmente era para poder atender esa situación. Entonces, bueno, decirles que al interior del pacto histórico hay un compromiso, no solamente un compromiso por quienes están hoy, pues, o por lo menos liderando los partidos y los movimientos que están pues, liderando la conformación y el fortalecimiento de esta coalición o de este pacto, de este frente. Vamos a ponerle, el nombre es lo de menos, lo importante es que hay conciencia, no solamente por quienes, los movimientos que la componen, sino también por los distintos liderazgos que hay, no solamente en entender que no es una agenda secular, no es una agenda marginal, que no es solamente una agenda que lideremos las mujeres,
al interior, sino que tiene que ser transversal, igual de importante a cualquier otro de los temas que se estén planteando, que se estén priorizando. Es decir, en la misma construcción del programa ya hay pues equipos y estamos todos aportando precisamente para poder darle luz en términos programáticos a todo aquello que nos hemos imaginado. Somos un grupo de mujeres que también estamos allí, algunas con representación, otras fortaleciendo su representación y obviamente convocando a las mujeres a que entiendan y a que entendamos de manera conjunta, que caminemos juntas, como les decía al principio, porque tiene que haber un diálogo entre las aspiraciones políticas. Yo no puedo hacer parte de un pacto histórico que no sea con la ciudadanía, que sea solamente entre élites políticas, sino que si este es un pacto que se propone con la gente, entonces las mujeres tenemos muchísimo que decir allí, muchísimo que decir y que aportar, porque nosotras hemos sido de alguna manera el soporte ético, afectivo, moral de esta sociedad, como decía Ángela hace unos momentos, en términos no solamente del cuidado que hemos hecho, sino también que cómo hemos permitido que las luchas sobrevivan, pero también hemos logrado recomponer, retejer el tejido social en un país que se desangraba. Entonces creo que nuestro papel es absolutamente importante. Estamos construyendo un código de ética que creo es importantísimo. Saldrá muy prontamente. Obviamente la coyuntura creo que nos desordenó, pues digamos, en los caminos en los que veníamos, pero también sirve para recoger las voces de quienes hoy están en la calle y también los obligatorios puentes que tendremos que tender entre las distintas posiciones políticas que hay y las distintas coaliciones que se han venido conformando. Aquí, por lo menos en este espacio, yo no veo posiciones contrarias. Creo que hemos logrado, a pesar de que a veces no nos entendemos en todo, por ejemplo, con José Daniel, tener una buena relación tranquila de trabajo, de construcción colectiva, de entendernos así. Con Ángela María, por supuesto, de tiempo atrás, además, porque además le reconocemos el trabajo enorme, casi que nos abrió el camino también a todas para que pudiésemos también llegar desde nuestros liderazgos femeninos, y creo que eso es importante, hacer el reconocimiento a quienes abrieron la puerta, a quienes de alguna manera marcaron la ruta para que nosotras hoy pudiésemos hacer con la energía, con la vitalidad, con lo que representamos, con nuestras propias historias y obviamente reivindicar una historia de mucho tiempo. Entonces es un pacto que tendrá un componente ético, que tendrá un componente programático y que tendrá unos escenarios de discusión obligatoriamente en los territorios y con la gente. Si no es un pacto con la ciudadanía, realmente si no es un pacto con la gente, entonces estamos remando en términos de solamente hacerlo desde lo político, y lo político, si no tiene conexión con la calle hoy, está desconectado completamente. En eso creo que tiene que ser el compromiso de quienes estemos en el pacto histórico y obviamente de quienes logremos construir esos puentes para lograr que por fin la historia de este país pueda ser diferente en el 2022, en términos de unas mayorías y un equilibrio diferente de las mayorías en el Congreso, el hecho de que tengamos una mayor representación femenina de mujeres liderando la agenda política y social de las mujeres y, por supuesto, ojalá un gobierno alternativo y progresista en nuestro país. Heidi, si querías decir algo con relación al proceso del pacto histórico. Sí. Mira, nosotras hicimos un espacio, bueno, o sea, es que con todo lo del paro, lo que nos pasa a todas, estamos 100% en lo que está pasando en las calles, acompañando la movilización. Yo coincido totalmente con lo que dice Ángela María, o sea, hay un tedio por la clase política en este país. O sea, yo llevo 14 años saliendo a las calles desde el movimiento estudiantil, o sea, el 1 de mayo siempre presente, excepto el año pasado, pues que por pandemia, pues obviamente nos tocó virtual, y era cuarentena estricta. Entonces es como, oiga, no, pues vea que yo no, digamos, no es la primera vez que salgo a la calle, o sea, que estoy acompañando un espacio de movilización, sino llevo años haciéndolo, y pues, o sea, obviamente esto desborda absolutamente todo lo que está, o sea, lo que, digamos, nuestra generación, y yo sé que anteriores generaciones han vivido en términos de una movilización, y aquí hay que decir que esto también tiene que ver, por ejemplo, con el proceso de paz. Quería hacer una mención a los contextos también, o sea,
digamos, una cosa era salir a movilizarse a principios de los 90, a finales de los 80, o sea, digamos, el contexto de violencia y el contexto de estigmatización y criminalización a quienes eran demócratas o alternativos era, o sea, yo hago parte de la Unión Patriótica, un partido víctima de genocidio político que es distinto como al tema de ahora. Y lo decía, lo digo un poco porque, digamos, esta cantidad de gente afuera creo que nos anima y nos entristece pues en las noches cuando empieza todos los casos de abuso policial. Hago esta mención porque nosotras antes de que empezara el espacio, o sea, del 28 de abril, hicimos un espacio con las mujeres que hacemos parte de los distintos partidos políticos que estamos dentro del pacto histórico a poder generar un primer encuentro, asamblea, o sea, creo que participamos alrededor casi de 400 mujeres de todo el territorio nacional con dos preguntas básicamente, dos preguntas, o sea, ¿cuál es, o sea, digamos, cómo construimos nosotras el pacto histórico? O sea, digamos, sin hablar de lo del tema de las listas y demás, lo hablamos luego, pero lo que necesitamos es que haya un programa que transversalice la agenda de género y la agenda de mujeres, o sea, no que sea como un capítulo aparte, sino también el tema de la transversalización, o sea, cuando usted habla de trabajo, no puede hablar de trabajo como siempre se hace, listo, vamos a generar empleo en un 100%, en un 30%, un aumento del empleo en el 30%, sin tener un enfoque diferencial y de género a la hora de generar empleo. Usted no puede decir, vamos a cuidar el medio ambiente sin reconocer también el papel de las mujeres lideresas ambientales que hay a lo largo y ancho del país, del mismo caso de las mujeres indígenas en muchas comunidades indígenas. Y creo que el tema programático está en lo esencial, precisamente de cómo venimos avanzando en una agenda que se tome en serio, porque yo soy, pues porque Ángela María, y conozco a muchas compañeras también de mi partido, de la generación de Ángela María, que son aquellas las que nos abrieron también trocha para que nosotras podamos avanzar y podamos hablar de una manera mucho más fluida. O sea, es que la estigmatización a cuando usted se declara feminista es tenaz, o sea, es como, ay, allá vienen las viejas locas esas, ay, allá no sé qué. Entonces creo que también hace parte como ese proceso de construcción, de incluirlo dentro de un programa real dentro del pacto histórico, materializable y que realmente recoja, apoye, abandere e impulse las campañas de las mujeres para que realmente esa paridad en la conformación de las listas se vea reflejada en la elección en los cargos de representación popular. Gracias. Bueno, el papel que están haciendo cada uno de ustedes dentro de sus partidos no se puede ver excluido de lo que hace a la par las organizaciones civiles y las organizaciones sociales de mujeres como Artemisas, y acá está Juliana, la directora que nos acompaña. Entonces, para concluir, yo le quisiera preguntar a Juliana cómo recoger todo esto que dicen los congresistas y la concejala para que ustedes en este año en el que van a tener que hacer mucha más incidencia para que los partidos cumplan con la paridad y para que el Congreso empiece a discutir la alternancia, ¿cómo recogen todo esto como organización civil adicional a lo que está pasando en este momento en nuestro país? Bueno, muchas gracias a María José, a Ángela María, a José Daniel y a Heidi por haber venido a este espacio. Yo quiero resumir como un poco las intervenciones que ellos y ellas han hecho en dos cosas importantes que tienen que ver también con el proceso chileno. Número uno, la constituyente de paridad en Chile se logra gracias al movimiento feminista y a un movimiento feminista que se desplegó por todo el territorio nacional y que, como lo señalaba Ángela María en el artículo de la BBC de Fernanda Paul, donde hace un análisis de esto y de la importancia de la normatividad, se evidencia que el movimiento feminista ayudó a empujar a candidaturas de mujeres y mujeres menores de 40 años y a lograr que las chilenas tuvieran sin paridad 84 mujeres que iban a entrar a la constituyente, pero que con esta medida de paridad lograron entrar 77 mujeres y 78 hombres. Es decir, esto reitera que lo que estamos buscando con la paridad no es lograr ni estamos beneficiando a las mujeres porque sí, ni porque somos mujeres, sino que estamos buscando esforzarnos para lograr un equilibrio que históricamente le ha dado el poder le ha dado el poder a los hombres, ¿no? Lo segundo tiene que ver con una mezcla muy importante que lo señala María José y también Heidi durante todo este espacio, y es una política totalmente desconectada de la ciudadanía, y creo que en eso las feministas y las mujeres han venido innovando en la forma en la que la política se hace y que sale en el estudio de Electas y particularmente en las entrevistas de Colombia. Las mujeres efectivamente hacen política construyendo redes solidarias y redes afectivas, y sin estas redes solidarias y redes afectivas que se despliegan en lo nacional, en lo territorial, en lo local, en lo comunitario, en sus vidas privadas, ocupar la política es casi imposible por todas las violencias que han señalado acá las congresistas que están participando y Heidi como concejala que también ha sufrido esas violencias.
Y un tercer lugar que tiene que ver con la campaña de paridad frente a este año, y es que evidentemente nuestro foco este año no va a estar en el Congreso de la República en el primer semestre y hasta que las cosas en el paro no se mejoren, y se va a enfocar en construir una caja de herramientas y estrategias de incidencia política a los partidos políticos. En este momento recae directamente en los partidos políticos las mujeres que van a ser parte de las listas, e igual a lo que sucedió en Chile, los partidos tuvieron que desempeñarse muy bien, esforzarse un montón por encontrar a mujeres que pudieran complementar sus listas, que les dieran votos y que tuvieran viabilidad política y que no fueran usadas como relleno, que es lo que usualmente históricamente ha pasado en todo el mundo en las listas de partidos políticos. Entonces la campaña de paridad un poco reúne el sentir de lo que han sacado acá las congresistas y José Daniel, que también hace parte de la Cámara de Representantes, pero también el sentir de la ciudadanía y de las mujeres que hacen parte de la campaña de paridad ya, en una caja de herramientas que estamos diseñando y una estrategia de incidencia enfocada en 3 pilares. 1, cómo acompañamos e incidimos en la parte de reclutamiento y selección de las candidaturas. La segunda, cómo acompañamos un modelo escalonado de reforma de las estructuras de los partidos políticos para lograr estructuras paritaristas, que eso no va a pasar para estas elecciones, sino que va a ser un proceso de largo plazo. Y el tercero, cómo llevamos a cabo formación de género, formación de feminismos, formación de agendas feministas dentro de los partidos políticos para que la paridad no sea simplemente cuotas de mujeres que lleguen al poder, sino que sean mujeres con agendas que logren redistribuir, reconocer y lograr mayor representación de las mujeres. Entonces creo que cerramos acá porque ya nos pasamos de tiempo. Muchas gracias a todos y a todas, Natalia, Heidi, María José, Ángela María y José. Y seguimos este año firmes. Gracias. Les agradecemos a todos ustedes que Gracias nos por acompañaron. con la tarea. Muchas gracias. A ustedes, gracias por acompañarnos Gracias. en este espacio. Igualmente a todas las personas que estuvieron conectadas todo este tiempo, igualmente las que apenas llegaron a conectarse. Este video va a quedar subido en la página del espectador, www.elespectador.com. Igualmente la investigación que se mencionó acá de electas mujeres en la política, así como los videos que se transmitieron al principio de este conversatorio, los pueden ver en la página web del Instituto Update. Igualmente lo pueden googlear con el nombre de la investigación, se lo repito, Electas Mujeres en la Política. Les agradecemos por estar aquí y quisiera terminar también con un comentario que puso una de las espectadoras de este panel, y ya es hora de que las mujeres se apersonen de la administración de su país, que es su casa grande. Entonces la invitación a todas las mujeres que también quieren hacer un cambio en su comunidad, en el espacio que las rodea, a que se animen, y eso también es un trabajo muy de la par con los congresistas que acaban de hablar acá, asimismo como de la concejala Heidi Sánchez, de cambiar las condiciones y de mejorar la igualdad entre hombres y mujeres para que esa participación efectivamente sea equitativa y sin violencias. De nuevo, muchas gracias, y pueden leer más contenidos relacionados con mujeres, participación política de mujeres y paridad en la página del Espectador, www.elespectador.com. Esta fue una alianza entre el Instituto Update, Organización Artemisas, FESCOL, Paridad Ya, Ocupar la Política y El Espectador. Feliz tarde.